¿Has sentido alguna vez en tu vida un vacío en tu interior que te hace cuestionarte por qué existo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué nací? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues te invito a que te quedes en este primer episodio de este podcast radical. Así es que comenzamos. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos sean a Radical. Para mí la vida es Cristo. Les saludo con mucho cariño. Yo soy Wendy Mandujano y hoy tenemos un tema muy importante porque justamente iniciamos con estas preguntas de los cuestionamientos que como personas en algún momento de la vida tenemos. Y si tú te has preguntado y has llegado a estos momentos de soledad, a estos momentos de tristeza, a estos momentos de cuestionamiento, de este vacío interior de no saber por qué estás aquí, cuál es el propósito de tu vida o qué es lo que tú tienes que hacer, pues bueno, yo quiero invitarte a que no te pierdas todo este primer episodio que hoy iniciamos y arrancamos, primera temporada que se llama Testigo Soy, donde te voy a compartir de esta gran experiencia que Dios me ha dado a mi vida, a mi familia. Y bueno, iniciamos ya esta primera temporada y este primer episodio que se llama Ay de mí si no evangelizo. Y volviendo a estas preguntas en las que, como todos seres humanos, como personas, nos realizamos en algún momento de nuestra vida, seguramente tú que tienes algunos años o ya conoces de Dios, o si es la primera vez que tú escuchas de Dios, sabes que llegan en momentos difíciles, en momentos complicados, en momentos donde no sabemos qué hacer, en momentos donde nos invade la tristeza, la soledad, pero yo quiero compartirte hoy este testimonio porque así me encontraba yo hace ya 21 años en los que Dios me encontró, me llamó, me rescató y quiero platicarte de esta experiencia porque ha sido muy importante para mi vida y ha transformado totalmente mi manera de pensar, mi manera de vivir y todo mi entorno. Justamente en mi transición entre la adolescencia y la juventud, donde me encontraba con muchas inquietudes, cuestionamientos, con muchas situaciones personales, familiares, con carencias, con situaciones en las que como jóvenes nos encontramos, tenemos dudas, desconfiamos. Yo era una chica pues sin fe, sin creencias, a pesar de que había hecho mis sacramentos de iniciación, pues no tenía fe, yo dudaba de un Dios que existía, de un Dios que está vivo, de un Dios que había enviado a su Hijo Jesús, como dice la palabra de Dios en el capítulo 3 del libro de San Juan, en el versículo 16, que dice, tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que crea tenga vida eterna. Palabra de Dios. Esto no es más que una absoluta verdad, pero que no entendemos en los procesos y caminos de nuestra vida. ¿Y cuántas veces tú te has cuestionado por todo esto y no hemos comprendido el propósito por el que hoy estamos aquí? Yo así me encontraba triste, en la soledad, podría buscar la felicidad donde nunca la iba a encontrar, sentía que podía llenar esos vacíos de mi corazón. Y cuántas veces, querido hermano, querido joven, hacemos eso, encontramos, buscamos eh, donde no existe la felicidad momentánea, la felicidad pasajera, la felicidad que solo nos da momentos gratos, pero realmente no encontramos esa plenitud. La Biblia dice que la plenitud solo la vamos a encontrar en la presencia de Jesucristo. Ahí radica nuestro propósito, porque es nuestro origen, es nuestra esencia. Pero estamos cerrados, estamos cegados, escuchamos otras voces que no es la de Dios y entonces caemos, así como yo te comparto desde mi juventud, desde mi adolescencia, en agradar a los demás, en buscar encajar en un mundo, en un círculo social para sentirte parte de algo, parte importante, ponerte una camiseta que te dé identidad y eso me pasaba.
hasta que llegó el momento en el que Dios tenía todo un plan para mí, ya trazado, diseñado, maravilloso, en el que a través de un retiro de jóvenes hace 21 años, este encuentro llamado ENGES, Encuentro Nacional de Jóvenes en el Espíritu Santo, de la Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo en México, llega esta invitación por medio de mi mamá, que hoy agradezco infinitamente que me haya invitado obligatoriamente a fuerza y que haya llegado yo a este encuentro. Y, y quiero compartirte que cuando yo llego a ese lugar, obviamente sin ganas, sin fe, sin esperanza, sin un propósito de vida, sin un sentido de vida, yo obviamente no quería estar ahí, obviamente no quería que me hablaran de un Dios el que yo no creía, porque yo pensaba, si Dios existiera realmente, ¿en dónde está cuando pasan estos problemas en mi casa? ¿En dónde está cuando tenemos estas carencias económicas? ¿En dónde está cuando no puedo lograr ni realizar mis sueños, mis anhelos? Y me cuestionaba tanto de dónde estaba ese Dios que me había abandonado, que se había quedado en una cruz, ¿verdad? Que ahí había enviado a su hijo, que ahí había muerto y que ahí había desaparecido para mí. Entonces, cuando yo llego a este lugar, obviamente con un corazón enojado, triste, con un corazón cerrado, con un corazón de falta de esperanza, falta de fe, obviamente no quería saber nada de lo que ahí sucediera. Muchas veces así es, porque el Señor toca nuestra puerta, pero no le abrimos. Y yo llegué a ese lugar así, con una puerta cerrada del corazón totalmente. No tenía idea de lo que iba a pasar en ese lugar. Y cuando yo llego, para mi sorpresa, me encuentro a 20,000 jóvenes ahí. Dije, wow, o sea, qué impresionante, pero a la vez sentía como esa tristeza en mi corazón de no poder ser como ellos, pero también pensaba en no querer ser como ellos, porque yo no creía ni tenía esperanza ni fe. Llega el momento, 3 días del encuentro, en el que yo no escuché nada, ni la palabra de Dios, ni viví ningún momento espiritual, no escuché ninguna prédica, pero llega un momento en el que el último día de ese encuentro, llega la hora santa, entra Jesús en una custodia enorme que hacía una vuelta a todo el estadio para llegar después al altar, y yo traía mis audífonos porque no quería escuchar nada, no quería saber nada, no quería ver nada, incluso me fui a sentar de los últimos lugares para no saber nada, y todos los jóvenes estaban de pie con sus manos levantadas, en un silencio y en una quietud, recibiendo esta presencia de Dios tan real, tan significativa, tan viva, y, y llegó un momento en el que mi música termina, se apaga porque el aparatito que llevaba yo con algunas pilas dejó de funcionar, y yo alcanzo a escuchar en ese momento que el hermano que estaba ahí al frente dirigiendo ese momento del retiro decía, Dios está aquí. Y yo quería que el aparatito jalara, ¿verdad? Para que se escuchara de nuevo mi música e ignorar todo lo que allá había pasado, porque en mi corazón, en mi interior, había mucho miedo. ¿Cuántas veces, querido hermano, querido joven, tenemos mucho miedo a lo desconocido, tenemos mucho miedo a la incertidumbre, tenemos cuestionamientos del presente, del futuro, tenemos miedo a abrir nuestro corazón, tenemos miedo a tener una experiencia diferente porque tenemos una idea diferente de lo que es el amor y no del amor verdadero? Y yo tenía mucho miedo en ese momento y escuchaba, Dios está aquí, Dios está aquí. Era lo único que el hermano decía en el micrófono. Y cada vez que lo decía a mí me daba mucho coraje, mucha rabia, tenía muchas emociones encontradas entre lo que estaba sintiendo en ese momento, con todo el rencor, con todo el coraje, con toda la falta de fe con la que yo llegué a ese lugar. Y, y con mucho coraje recuerdo que yo me puse de pie en ese lugar. Yo miré a Jesús en un momento en el que se abrió el espacio, lo miré, él iba pasando frente a mí, y recuerdo que le dije con mucho coraje y con mucha firmeza, lo miré y le dije, si tú realmente estás aquí, yo quiero pedirte que me lo demuestres. Entonces demuéstramelo. Y en ese momento hubo un silencio total. ¿Te imaginas un estadio lleno de 20,000 jóvenes? Guardaron completamente silencio, solo se escuchaba la brisa que entraba suave del viento,
el Señor pasando frente a mí. Y de repente cuando yo termino de decir esa pregunta, que ahora lo pienso, que llevaba y estaba llena de cuestionamientos impresos en esa pregunta, diciéndole al Señor, pues si realmente tú estás aquí, demuéstramelo. Dime quién eres, dime quién soy, dime por qué me has traído a este lugar, dime cuál es el propósito de mi vida, manifiéstate. Todo eso iba ahí pegado en esa pregunta tan directa y tan clara. Y en ese momento en que yo termino de preguntarle, hay un silencio. Y de repente empiezo a escuchar que el predicador que estaba allá al frente dice, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Yo escuché eso y sentí algo aquí en mi corazón y él seguía. Y todos los jóvenes empezaron a cantar, Dios está aquí. Y te invito a que lo creas en este momento y en este lugar y ahí donde tú estés. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Cualquiera esperaría de una pregunta así, tan importante y tan fuerte, una manifestación impresionante para que yo pudiera creer. Mas, sin embargo, Dios, que es tan poderoso y tan grande y que se manifiesta de esa manera milagrosamente, se manifestó en mi corazón de la manera más sencilla a través de este canto, tan sencillo, pero tan lleno de verdad. Dios está aquí, Dios está aquí, Dios es tan real, Dios es tan presente, Dios está aquí y yo necesitaba escuchar, yo estoy aquí, nunca te he dejado, nunca te he abandonado, nunca me he olvidado de ti. Si yo te creé con amor eterno, si yo te di un propósito desde antes, desde el vientre de tu madre, dice la palabra de Dios, yo te había elegido. Y con ese canto Dios me lo hizo saber tan sencillamente y puedo compartirte que desde ese momento yo puedo ver al Señor todos los días de mi vida, desde lo más sencillo hasta lo más grande, porque me ha dejado verlo desde lo más pequeño hasta lo más importante, hasta lo más impresionante, porque Dios tiene poder para tocar el corazón y tocó el mío con ese canto tan sencillo, porque recuerdo que en ese momento yo tenía muchas ganas de llorar. Yo caí de rodillas en ese estadio donde estaban más de 20,000 jóvenes reunidos. Yo empecé a llorar, a llorar, a llorar y empecé a sentir esa presencia de Dios en mi vida, en mi corazón, que no solamente perdonó mis pecados cuando se lo pedí, sino también me dio la gracia para yo poder perdonar a aquellos que me habían lastimado, a aquellos que me habían humillado, a aquellos que me habían hecho sentir que mi vida no tenía ningún sentido. En ese momento recuerdo que le hice y le dije una cosa que hoy te lo puedo compartir, no vino de mí, de mi pensamiento humano, sino del espíritu que en ese momento me habitaba y que me estaba despertando. Y recuerdo que dentro de ese momento de oración tan significativa, tan sencilla, pero tan profunda, de experimentar el amor verdadero de Dios, yo le dije al Señor, yo quiero, Señor Jesús, que esto que yo estoy experimentando lo experimenten muchos jóvenes, muchos. Y mira que cuando tú le dices algo a Dios o le dices que sí, Él no se lo toma de vacile. Él no dice, ok, quedó en el aire, fue pasajero, algo dentro de una emoción. No, porque Dios toma tu sí y Dios empieza a cumplir sus promesas en tu vida, como lo ha hecho conmigo hasta hoy. Yo llegué de ese retiro a Tampico con la misma situación familiar, con la misma situación personal, con la misma realidad social, con mi entorno, con todo lo que yo estaba viviendo.
pero mi persona ya no era la misma. Ese fue un momento radical en mi vida en el que yo tuve una experiencia, un encuentro personal con Jesús que está vivo, y ya no era aquel Jesús que se quedó en la cruz y murió y me abandonó, sino aquel Jesús que resucitó, que se levantó y que vino a decirme, yo te amo. Hoy quiero decirte que ese mismo Jesús te ama a ti. Y no importa el momento y la circunstancia en la que hoy estés viviendo, Él quiere tocar y sigue tocando la puerta de tu corazón. Y que tengas esta experiencia real del amor de Dios, no del amor que ofrece el mundo, del amor que nosotros como personas damos condicionado, sino de un amor incondicional, de un amor verdadero, de un amor que no te pide nada más que solo tengas un corazón dispuesto para recibirle. Cuando Dios llamó mi vida, me dio identidad. Supe que le pertenecía a alguien. Entendí mi origen y mi esencia. Supe que entonces mi vida estaba llamada a ser una historia nueva, no una repetida historia de lo que yo estaba viendo en mis días, sino una historia nueva, que Dios me había dado una historia nueva, como hoy la quiere dar a tu vida, como hoy quiere transformar tu corazón. Y yo llego a mi casa con la misma realidad y empieza un trabajo de fe, un trabajo de seguir a Jesús, un trabajo de encontrarse con Él todos los días, un trabajo de buscarlo, de pedirle, de darte, de entregarte, y un camino que puedo decirte no es un camino lleno de rosas, pero sí es el camino correcto. Porque cuando tú le dices que sí a Jesús, también te preparas para la prueba. Si tú le sigues, dice la Biblia, prepárate para la prueba. Pero aún con todas esas dificultades que en la vida se pueden presentar, tú tienes otra perspectiva porque la fe te la da. La fe te abre el entendimiento de saber que todo sucede para el bien de los que aman al Señor, dice la palabra de Dios. De saber que todo tiene un propósito en tu vida, que Dios siempre sacará lo mejor de ti a través de esa experiencia que tú estés viviendo. Y hace un camino de lucha diaria, de caminar, de seguir, de continuar, pero en el que hoy puedo decirte, querido joven, en el que no me arrepiento jamás, ni me arrepentiré jamás, porque ha sido la mejor decisión y la más importante que he tomado, en el que Dios me ha bendecido, en el que Dios me ha enseñado, en el que Dios me ha llevado de la mano, en el que Dios me ha dado mucho más de lo que yo pensaba, de lo que yo quería, de lo que yo anhelaba. Ha superado las expectativas porque sus planes son mejores que los nuestros. Y empieza un camino, me integro a la comunidad de jóvenes que no había, ¿verdad? A la comunidad general de la renovación carismática, era general entre jóvenes y adultos, eran algunos, y recuerdo que llego con el coordinador preguntando, ¿dónde está la comunidad juvenil? Y me dicen, en este momento es una comunidad general. Fue tanta la insistencia cada miércoles que yo iba que el coordinador dijo, vamos a convocar a los jóvenes. Recuerdo que la primera reunión que tuvimos ahí en la iglesia del Rosario, en el sótano, para ser exactos, fuimos 12 jóvenes los que dijimos que sí, y estuvimos ahí perseverando cada semana, cada semana, cada semana. Al tiempo, al año, el Señor me llama a la coordinación diocesana de jóvenes de aquí de Tampico, en el cual duré aproximadamente 8 años, 9 años, pero en todo ese proceso de caminar me hace un nuevo llamado a la Secretaría Nacional de Jóvenes de la Renovación Carismática de México, donde me dio la oportunidad de descubrir todo lo que había puesto en mí, lo que me seguía dando, lo que el Espíritu seguía suscitando, lo que el Espíritu quería seguir descubriendo para servirle, para seguir dando, y sin olvidar aquella palabra que le dije al Señor, que quiero que todos los jóvenes experimenten esto que yo estoy viviendo en estos momentos. Y Dios ha cumplido cada una de sus promesas. Me llamó en la predicación y he tenido la oportunidad y la gracia, no porque me lo merezca ni porque yo sea una persona buena. Estoy como tú en la lucha todos los días, caminando en la conversión, buscando y anhelando la santidad, porque sé que se puede, porque Él me lo ha mostrado y porque soy testigo a donde voy a compartir de su palabra, que veo la vida de los jóvenes, de las familias y de los hermanos transformarse de una manera radical, de una manera contundente,
y he visto tanto los milagros de Dios en la vida de muchas personas como hoy puedo compartirte de este gran milagro de mi conversión. Así es que quiero decirte, querido hermano, que sí se puede, que no tengas miedo. ¿Cuántas cosas hemos perdido por el miedo? ¿Cuántas cosas hemos dejado atrás por el miedo? ¿Cuántas cosas hemos dejado de descubrir incluso porque tenemos miedo? ¿Cuánto hemos perdido por el miedo? Pero Dios está ahí. Y yo en ese momento, por miedo, pude haber dejado de tener esta experiencia. ¿Y cuántas veces perdemos la fe, la esperanza, nos desanimamos, no queremos seguir adelante porque vemos que las cosas siguen igual? Pero es ahí donde el Señor quiere que sigamos adelante, sigamos caminando, porque finalmente, queridos hermanos, estamos en el mundo y estamos inmersos en todas estas cosas que nos rodean y que también llegan a ser obstáculos para que impidan que nosotros sigamos creciendo en la fe. Y es una lucha diaria. Y al momento de llegar ahí, bueno, pues seguir perseverando. Dios te da esa gracia. Cuando tú le buscas, Dios te da esa gracia de perseverar. Y muchas de las veces como jóvenes nos da miedo hacerle esta pregunta al Señor de qué quieres de mí. Ya estoy aquí, ya tuve esta experiencia personal contigo, pero ¿ahora qué? ¿Qué continúa? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el camino? Y nos da miedo preguntarle al Señor, ¿qué quieres de mí? Y recuerdo que él ponía ese cuestionamiento en mi corazón y preguntándole, ¿qué quieres de mí? Ahí en su presencia, en el Santísimo Diario, pues él fue suscitando sueños, anhelos, proyectos. Uno de ellos fue pues mi vocación y que estaba muy confusa, por supuesto, antes de llegar yo a ese retiro de jóvenes donde me encontré con él, donde él salió a mi encuentro. Y obviamente ya en este caminar ya empieza él a dar esos signos, esas señales. Hice mi retiro y mi preparación vocacional, ¿verdad? Para saber si mi camino y mi lugar era en una congregación religiosa. Obviamente, se confirma que no va por ahí y entonces el Señor me confirma el matrimonio. Yo tenía mucho miedo del matrimonio por la experiencia que ya tenía en mi casa y obviamente no quería, ¿verdad? Pero ya en el camino del Señor, Él te va moldeando, te va cambiando tus pensamientos, Él te va reafirmando cuál es tu vocación, cuál es tu camino, desde tu profesión, desde la vocación en la que quieres, en la que Él quiere que tú vivas en esa plenitud. Y empiezo entonces a discernir la vocación del matrimonio y obviamente pues a pedirle a un hombre que cumpliera, ¿verdad?, con estos requisitos. Te estaré compartiendo muy seguramente este testimonio más a fondo ya con el que ahora es mi esposo, porque él llega a mi vida en un momento crucial, él llega también a un retiro de jóvenes invitado, él tiene ahí su encuentro personal con Cristo, yo ya siendo coordinadora juvenil, ahí nos encontramos, ahí nos presentaron, él se integra en una comunidad de jóvenes y bueno, empieza una gran, gran amistad. Posteriormente viene un noviazgo, ¿verdad? Muy bonito, muy hermoso, de la mano del Señor, de la mano de María, consagrado a ella, donde te estaré compartiendo también este testimonio de castidad, de santidad. Y obviamente, pues bueno, ya llega después el anhelo de formar una familia, de prepararnos para el matrimonio. Hoy estamos casados, somos un matrimonio joven. Estamos por cumplir ya nuestros 10 años de casados y hemos sido muy bendecidos porque también somos padres y ahora de como familia vivir la fe y en diferentes ministerios donde Dios nos ha llamado a servir, seguir aprendiendo, seguir desaprendiendo, seguir creciendo en la fe y por eso hoy llega Radical, porque estamos aquí para compartirte de esta experiencia que Dios nos ha dado, no solamente a nosotros de manera personal y familiar, sino también a todos aquellos que estarán invitados y que te compartirán de ese momento radical en el que Dios cambió su manera de pensar, cambió su manera de vivir y en la que hoy viven de esta santidad, de saber que se puede y eso es lo que hoy solo queremos compartirte, que queremos seguirte invitando para que tú sigas adelante, para que tú sigas creciendo con nosotros, para que tú ahí sigas compartiendo, ¿verdad? De estos materiales, de este video, de estos audios, para que muchas personas más puedan encontrarse con Dios. Por eso el episodio de hoy se llama Ay de mí si no evangelizo, porque alguien que se ha encontrado con la presencia de Dios real y absoluta no puede callar lo que ha visto, no puede callar lo que ha oído,
tiene que compartirlo. Por gracia lo hemos recibido y por gracia hoy queremos compartirlo y pedirle al Señor que sea de bendición para ti y tu familia, como lo ha sido para nosotros, no solamente en nuestra propia familia, sino en nuestras familias. Entonces, es importante que avancemos, que creamos, que sigamos ahí buscando de la presencia de Dios. Mira que cuando nosotros orábamos por este proyecto y por este nombre, ¿verdad? De cómo llamarse este podcast y que te decía al inicio de cómo llegamos hasta aquí, es porque Dios nos ha dado esta experiencia de fe. A mí en lo personal me encanta y soy súper fan de San Pablo y por eso se llama Para mí la vida es Cristo, porque no hay otra manera de vivir la fe. Y cuando veíamos esta palabra de radical que nos sonaba muy fuerte y muy contundente y muy clara, con objetivos muy claros, me di a la tarea de investigar en el diccionario y entendía precisamente lo que el Señor quería a través de este podcast. Y si tú buscas ahí en el diccionario, en tu internet, en Google, lo que significa la palabra radical, me daba tres conceptos muy claros y muy hermosos y muy contundentes. El primero dice perteneciente o relativo a la raíz. Y es lo que el Señor quiere que aquí hagamos, que tengamos una identidad, que no la perdamos, porque en el mundo es muy fácil perder nuestra identidad por agradar a otros o agradar al mundo. Pero Dios nos ha dado una identidad y todos somos hijos de Dios y todos somos hijos amados. Una identidad, pertenecientes a algo, a alguien, que hemos sido creados en el amor para ser amados, para amar. 2, esencia. Radical significa esencia, tener esencia, saber desde tu origen y desde ese origen vivir en plenitud. Y 3, tener un cambio, definitivamente total. Un cambio que vaya dando pasos, aunque sean pequeños, pero que sea un cambio en nuestra vida. Y esto es radical y hoy te lo queremos compartir. Así es que no te lo pierdas. Síguenos en las redes sociales, en el canal de YouTube, en Spotify, en la página de Facebook. Gracias a todos los que ya nos están siguiendo en las redes sociales. Te pedimos que lo compartas con alguien más para que muchos testimonios de fe puedan llegar a más personas. El próximo fin de semana tenemos otro episodio. Te espero todos los sábados para que compartamos juntos la fe. Puedes escribirnos ahí en tus comentarios qué te pareció este episodio, de qué otros temas quieres que se compartan. Obviamente habrá muchos temas que compartir para jóvenes, para matrimonios, para formación, para líderes, muchas cosas que Dios nos tiene preparadas en este lugar y que no te puedes perder. Así es que síguenos ahí en todas las redes sociales y quédate con nosotros y recuerda que estamos llamados a ser radicales. Así es que no te lo pierdas. Te mando un fuerte abrazo. Yo soy tu amiga Wendy Mandujano y que Dios te bendiga. Hasta la próxima.